Continuamos en nuestro segundo bloque de esta programación especial Rompiendo el Silencio. Y estamos aquí con los psiquiatras Janina Gatti y Alexis Díaz. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta programación. Sabemos que la temática de este año no es fácil, ningún año ha sido fácil, pero el suicidio no se habla mucho y menos en nuestra iglesia. Por eso quisimos invitarlos y así poder dialogar y aprender de profesionales cómo tratar este tema. Sabemos que tampoco vamos a decir todo, pero algunos detalles y cosas que podemos tener en cuenta. Primeramente quisiéramos definir el suicidio. ¿Cómo lo definirán ustedes? Bueno, el suicidio es un gran problema a nivel mundial y a nivel de la Organización Mundial de la Salud. Y para definirlo podemos hablar de algunos conceptos como para poder entenderlo. Está el suicidio consumado, ¿no? Que es cuando la persona tiene el acto autoinfligido con intencionalidad y con resultado de muerte, ¿no? Que es cuando la persona comete un acto y por lo cual muere, con intencionalidad. Sí. Después tenemos lo que es el intento de suicidio, donde es con intencionalidad, pero que con el resultado no se produce el resultado, ¿no? Sino la persona es asistida en una guardia, es asistida por una guardia médica y después una guardia psiquiátrica, ¿no? O a veces es asistida por los familiares, ¿no? Y no se produce el acto fatal. Y después tenemos los pensamientos suicidas, ¿no? Que son que en muchas personas pueden pasar, no pueden ocurrir. Y por último tenemos las conductas parasuicidas, que son actos autoinfligidos, que no hay intencionalidad, ¿no? Por ejemplo, hay gente que suele aliviarse haciendo algunas lesiones a su cuerpo, o a veces tiene algunas conductas de riesgo, ¿no? Por ejemplo, andar a altas velocidades, ¿no? O hacer algunas actividades deportivas con mucho riesgo, que uno sabe que están jugando un poco con esto del riesgo, de los límites, claro, tal cual. Eso básicamente como para entender un poquito algunos conceptos de lo que es el suicidio. Claro, distintas perspectivas, ¿no? Distintos elementos a tener en cuenta. Exacto. Y aquí en Argentina, las estadísticas, ¿cómo están con respecto al suicidio? En comparación con otros países, ¿estamos bien, estamos mal? Bueno, Argentina con respecto a los suicidios está a nivel tercero. El primer país acá en Sudamérica es Bolivia, después viene Uruguay y después tercero viene Argentina. También está Chile como en tercer lugar, más abajo está Brasil, Perú. Bien, eso sería como más o menos el nivel de estadística. Y más o menos 16 cada 100 personas se suicidan al año. Y en Argentina, según estadísticas, del 7,3 y algunas otras estadísticas dicen que el 14,1 cada 100 personas se suicida. Es decir, una persona cada 40 segundos se suicida. Así es que es bastante alta la estadística y esto también se ha magnificado o masificado, ¿no? Con respecto al alcance que tenemos con lo que es la tecnología, ¿no? El internet y demás cosas que por ahí antes no estaban y ahora uno las tiene más alcance, entonces sí, puede uno buscar, googlear, ¿no? Cosas que antes capaz que no se podía mucho saber, y la persona tiene como más alcance a estas cosas como para poder hacerse daño. Más herramientas, podríamos decir, ¿no? Exacto. Y ¿cuáles serían algunas de las causas más comunes, de formas de que las personas se quitan la vida? Bueno, en realidad el suicidio o todos los otros componentes que Alexis mencionaba se dan en el 90%, o sea, en el 90% de esas personas tienen algún trastorno o enfermedad mental. Sí. ¿Sí? O sea, una persona que se suicida es porque ya venía con algo de base. Ese otro 10% que figura en las estadísticas tiene que ver con una persona que no tenía ningún problema psiquiátrico de base, pero que ante una circunstancia fatal de su vida o una tragedia que ocurrió, toma esa determinación de forma impulsiva y quizás
puede ser, no sé, no podemos llegar a saber con o sin intencionalidad, pero lo logra. ¿No? Es como más bien impulsivo por algo que le pasó en su vida en ese momento. Pero el otro 90%, que es la mayoría, digamos, la gran mayoría, ya vienen con un problema de base. Y acá está bueno esto que Alexis justamente hacía la diferencia entre lo que es ideación suicida, que es cuando la persona tiene como fantasías de muerte o alguna idea, pero no planifica tanto el cómo y cuándo hacerlo, o también el intento donde ya lo planificó y le salió mal, digamos, y bueno, y realmente se lamenta, y uno ve en la guardia cómo se lamenta que no haya resultado en lo que él quería que resultara, digamos. Y después están estas conductas parasuicida que él mencionaba, que también hoy por hoy lo vemos muchísimo en los adolescentes y en los jóvenes, que son los típicos cortes que están de moda, ¿no? Esto de cortarse las muñecas, que es lo más común y más frecuente, pero también hay que observar los padres y amigos, familiares que estén cerca, no solamente es ahí porque es lo más visible, sino también muchas veces se cortan en el abdomen y en la parte interna del muslo, porque es una forma de calmar la angustia. El tema es que estas personas, que también son la gran mayoría y que hay adolescentes ahí, la gran mayoría son mujeres y de edad joven, digamos, muchas veces empiezan a utilizar métodos más fuertes, por así decir, más drásticos, y pueden dañarse más que un simple corte o algo más profundo. Bueno, dentro de los trastornos mentales que existen dentro, digamos, de las estadísticas con respecto al suicidio, el primero sería la depresión, que también dentro de las estadísticas figura que en los hombres que cursan con una depresión son los que van a llegar a tener más suicidio consumado, ¿no? ¿Y por qué se da esto en los hombres? En los hombres se cree que es porque justamente utilizan métodos más letales. Entonces logran, digamos, el objetivo de matarse. Y las mujeres quizás, por utilizar otro tipo de métodos, no llegan a consumarlo. Y las mujeres, es más frecuente esto que estoy diciendo de los cortes superficiales y demás. El tema es que a veces uno dice, no, esto es para llamar la atención. No le demos bolilla porque en realidad no está queriendo llamar la atención, no va a hacer nada, es simplemente... Pero eso es un gran mito que hay. Cuando la persona hace algún tipo de estas conductas, está prendiendo una lucecita de alarma y está pidiendo ayuda. Hay que estar atentos. Exactamente. No tenemos que esperar a un intento suicida donde la persona quedó con algún problema físico grave para abordarlo. Claro. Ya esto, digamos, de lesionarse o de tomar pastillas en exceso para dormir, vamos a decir, está llamando la atención de alguna forma para que nosotros hagamos algo, pero no llamar la atención para manipular a las personas. Porque eso es un concepto que también está bastante errado, que esto lo hacen con fines de manipulación para lograr algo en el otro. Y en realidad no, están pidiendo ayuda. Por lo tanto, bueno, como te decía, la depresión es un gran factor, la esquizofrenia, que es una enfermedad también grave, ¿no es cierto?, lleva al suicidio. En tercer lugar, también están los trastornos de personalidad, y la anorexia también está implicada en posibilidades de suicidio. ¿Por qué? Porque, bueno, ya el hecho de limitar el consumo de ingesta y demás es una forma de hacerse daño. Así que dentro de los trastornos mentales serían esos los más frecuentes. Pero recordemos que el 90% tienen un problema mental de base, el 10% no, por lo tanto necesitan un abordaje. Claro, y eso se puede prevenir, se puede ver con tiempo. Ahora, esto nos lleva a otra pregunta. ¿Cuáles son las alertas? ¿A qué deberíamos estar atentos a una problemática como esta, como para prevenir en caso de alguien que esté pensando en el suicidio? ¿Cuáles son? Vos hablaste de algunos, pero capaz que hay algunos otros que podamos tener en cuenta. Claro, nosotros le llamamos muchas veces factores de riesgo, ¿sí? Hay unos que son modificables y otros que no se pueden modificar. Los no modificables son el género, el sexo, digamos, si es masculino o femenino, que te decía que es más común en hombres el suicidio y en mujeres el parasuicidio, la edad,
eso tampoco podemos modificar, pero es más frecuente quizás en edades avanzadas en hombres que consumen el suicidio y en mujeres jóvenes, el tema de los cortes y demás. Y bueno, la cuestión genética, biológica que tampoco nosotros podemos modificar. Pero hay un montón de cosas que se pueden modificar, factores de riesgo modificables, que tienen que ver con la ideación de la persona, los rasgos de personalidad, y tienen que ver también con la situación, ¿no?, socioeconómica o ambiental que está viviendo la persona. Entonces, ahí nosotros podemos abordar para que pueda disminuir un poco la ideación y bueno, y que no lleguen a eso. Pero, ¿cuáles serían las señales? Me decías. Primero, estar atentos a lo que dice la persona, ¿no? Estar atento al discurso, a lo que dice. Muchas veces vienen familiares o conocidos diciendo, pensar que me lo dijo hace un tiempo atrás, lo dijo así, tiró al pasar cuando ya no esté más, o bueno, ya voy a hacer un alivio para vos. Ese tipo de frases muy sutiles. Son sutiles, o también algo más programado, sobre todo en hombres mayores, cuando lo consuman, muchas veces se ve que hacen arreglos, como decir, administrativos, para dejar todo el terreno arreglado, digamos, preparado para la familia o demás, ¿no? También muchas veces contratan otro tipo de seguros de vida, o sea, hacen varias cosas como para justamente preparar el terreno para su muerte, o solucionan cosas, deudas o cuestiones pendientes con las personas allegadas que tenían que ver con pedir perdón, o sea, como que dejan todo arreglado para poder tomar esa decisión. En los casos quizás de los jóvenes, que vos decías que por ahí se cortan las chicas, ¿hay alguna otra factor o que podríamos tener en cuenta o estar, no sé, más atento en caso de algunas actitudes que puedan tener como adolescentes? Bueno, aparte de los cortes, ¿no? Hay otra forma que también pueden cometer, ¿no? Que eso es la sobreingesta de medicamentos, principalmente de benzodiazepinas, que son diazepam, clonazepam y demás, ese grupo, y otros medicamentos que están al alcance, pero fácil, de las personas, ¿no? Medicaciones del abuelo, de la abuela, o que se puedan comprar sin receta. Yo creo que siempre uno como padre, amigo y demás, como dice la doctora, de observar, ¿no? Darle importancia al discurso y también de lo que hace la persona. Si un joven se empieza a agilar mucho, que empieza a bajar su intensidad en las redes sociales, empieza a no comunicarse tanto con sus amigos, no trae amigos a la casa, ¿no? Empieza a bajar su nivel de estudio y empieza a bajar los hábitos alimenticios, puede ser un indicio de que está cursando un episodio depresivo que necesita un tratamiento lo antes posible para que no venga el problema, que es la ideación suicida, ¿no? Que acompaña a la depresión, ¿no? Es un componente más de la depresión. Creo que eso sería importante fijarse como padre. Sí. Y también, me había olvidado, tiene que ver mucho el consumo de sustancias. O sea, dentro de las enfermedades que predisponen a una persona a suicidarse, también está el consumo de sustancias, como las drogas, digamos, pesadas, y también el alcoholismo, ¿no? Por lo tanto, que una persona empieza a consumir más de este tipo de sustancias también puede llegar a ser un indicio de que algo está pasando por su cabeza con respecto a esto. Bien, y ahora lo que sigue a esta pregunta y a estas respuestas sería, en caso de que sí veamos estas actitudes o estas acciones en las personas y decimos, me parece que tiene una tendencia suicida, ¿qué hacer? ¿Cómo abordar esa persona o cómo prepararse, cómo enfrentar esta situación como familia, como padres? Bueno, si vemos una tendencia, vemos que algo de esto está ocurriendo con uno de nuestros queridos, lo primero que tendríamos que hacer es acercarlo a un profesional, a un psiquiatra, ¿no? Para que pueda ser abordado lo antes posible, para que se haga un tratamiento intensivo, y esto generalmente se hace por medio de una internación, donde es más intensivo, o a veces con un tratamiento ambulatorio
muy continuado, ¿no? Donde se hace un tratamiento psicofarmacológico y psicoterapéutico para poder tratar de ayudar y disminuir este riesgo que está teniendo. Porque esa persona está teniendo un riesgo grave y está teniendo un riesgo que diríamos en salud mental cierto e inminente, donde tenemos que actuar, como decíamos anteriormente, ante una emergencia. Entonces, nosotros como médicos tratamos de velar y proteger la vida de nuestro prójimo, de quien está al frente nuestro. Entonces, nuestro deber de cuidado va a protegerlo y ayudarlo en ese momento. Entonces, si vemos que está pasando esto, acerquémoslo a un profesional para que reciba un abordaje lo antes posible. Bien. Sí, como decía Alexis, ¿no es cierto? La internación muchas veces es una medida importante en estos casos porque esta persona que tomó esta decisión muchas veces toma esta decisión en un medio hostil. O sea, hay algo a nivel familiar, ¿no es cierto? Y ambiental que tampoco estuvo colaborando. Por lo tanto, el aislamiento en un par de días para trabajar también con la familia, porque en la familia se da esto de lo está haciendo porque está manipulando, no saben manejarlo, entonces para psicoeducar a la familia también, a veces es necesario una internación corta. Y a veces no, a veces el tratamiento es ambulatorio, eso se ve, pero sí o sí necesita tratamiento. ¿Por qué? Porque está en riesgo justamente la vida de esa persona. Bien, muy bueno lo que están comentando y la verdad que es solamente algo breve, todo esto no nos da más el tiempo como para investigar más acerca del tema y expandirnos, pero si quisiéramos poder terminar con un mensaje para las familias, que ustedes puedan compartir algo para ellos, para que estén atentos, capaz que no estén pasando algo así en este momento, pero puede llegar a pasar, ¿no? Para que ellos puedan tener algún consejo para familia, para padres, cómo enfrentar esta situación. Sí, en primer lugar, estar atentos a nuestros hijos, sobre todo con los comentarios que hacen los chicos, con el grupo de personas con las cuales ellos se relacionan. No solamente, hoy por hoy el tipo de relaciones ha cambiado, así que quizás es más una relación virtual que real, ¿no es cierto? Sí. Donde antes se invitaba a los nenes a la casa, ahora hay como que estar atentos a las redes sociales, qué es lo que los chicos dicen o comentan ahí, con respecto a hasta juegos que hay, digamos, muy violentos, donde muchas veces en forma de competencia se incita a autolesionarse, ¿no? Hay que estar atentos a las redes sociales, a las amistades, a también ver, digamos, si los chicos no están iniciando algún tipo de consumo, porque eso también es una alerta de que algo no está bien. Como decía él, ¿no es cierto?, ver la parte del colegio y demás, y el acompañamiento y el estar. Yo creo que todo se resume en estar con los hijos, más allá de un montón de cosas, porque estando uno se da cuenta. Cuando uno no está, es difícil, ¿no? Si pasa poco tiempo con los hijos, la verdad es que no logra ver este tipo de situaciones que pueden haber y comportamientos, ¿no? Bien. Y también nos iba a compartir un mensaje que encontraste en uno de los libros de Elena de White. Sí, justamente habla de que uno, ahora lo voy a leer, ¿no es cierto?, pero de que uno debería abordar cualquier problema de salud que tenga. Como cristianos nosotros debemos abordarlo con todos los recursos disponibles para mejorar esa situación. Por supuesto, poniendo en primer lugar las leyes naturales y los recursos naturales, los remedios naturales que conocemos, pero no dejando de lado otras posibilidades terapéuticas que hay para abordar el tema. Este mensaje que iba a leer está en el Ministerio de Curación, justamente, ¿no? Que dice así: los que buscan la salud por medio de la oración no deben dejar de hacer uso de los remedios puestos a su alcance. Hoy por hoy nosotros tenemos un montón de abordaje terapéutico para este tipo de situaciones. Está muy bien vista y se sabe, digamos, que a nivel científico es la que mejor abordaje tiene la terapia cognitivo-conductual, que hace que el terapeuta, enseña al individuo a manejar un poco el tema de los pensamientos para modificar las conductas.
La Biblia también habla de que tenemos que modificar nuestros pensamientos, justamente, y que nos insta a que debemos pensar en todo lo bueno, en todo lo agradable, en todo lo puro, ¿no? Entonces este abordaje tiene también de alguna forma este apoyo, ¿no es cierto?, espiritual, porque muchas veces el tipo de conducta viene por culpa de los malos pensamientos que tenemos. Entonces, este tipo de terapia, que se llama terapia cognitivo-conductual, a nivel científico está comprobado que es la que mejor resultado trae en personas que tienen algún tipo de trastorno que puede llevar al suicidio. Y hoy por hoy también está la terapia dialéctica comportamental, que hace abordaje de estas personas justamente que se autolesionan. Entonces estos remedios serían los que hoy por hoy están puestos a nuestro alcance, además de los remedios naturales, ¿no? Ni hablar también de la terapia psicofarmacológica, que ayuda muchísimo en el momento agudo para frenar este tipo de impulsos, porque muchas veces son impulsos, y que la persona pueda empezar a realmente utilizar la terapia, ¿no?, que se le da. Hacer uso de los agentes curativos que Dios ha suministrado para aliviar el dolor y para ayudar a la naturaleza en su obra restauradora no es negar nuestra fe. Muchas veces es difícil, como decías vos, hablar de estos temas, y más dentro de un contexto religioso, porque muchas veces se mezcla cuestiones mentales, digamos, o de enfermedades o trastornos mentales que tiene que ver con falta de fe. Sí. Estás así es porque no estás bien espiritualmente o no estás cerca de Dios. Nosotros sabemos que la Organización Mundial de la Salud dice que la salud es el bienestar físico, mental, social y espiritual del individuo también. Entonces, la parte espiritual es fundamental, nadie la está negando, pero es una parte, es una patita de la mesa, vamos a decir. Entonces, hay que abordar todo lo otro también. Por supuesto que si el individuo está bien espiritualmente, y eso los mismos libros lo dicen, son factores de protección. Yo te había dicho factores de riesgo hoy. Sí. Bueno, hay factores de protección para que la persona no se suicide. Uno de ellos es tener justamente una creencia religiosa. Eso está probado a nivel internacional, de que las personas religiosas tienen menos índices de suicidio. Y también tener un buen apoyo social, ¿no? Dios nos ha facultado para que conozcamos las leyes de la vida. Este conocimiento ha sido puesto a nuestro alcance para que lo usemos. A veces están los recursos y nosotros no lo usamos. No queremos o tenemos mucho prejuicio o preconcepto al respecto. Al menos empezar a informarse, ¿no? Y empezar a sacarse las dudas. Y después uno puede decidir o no hacer ese tratamiento. Claro. Pero no quedarse con que esto es malo sin siquiera haberlo probado, haberlo averiguado, vamos a decir, ¿no? Después nos dice, debemos aprovechar toda facilidad para la restauración de la salud, sacando todas las ventajas posibles y trabajando en armonía con las leyes naturales. Todo lo que podamos tener a nuestro alcance, más lo natural, es lo que Dios está recomendando. Exactamente. Cuando hemos orado por la curación del enfermo, podemos trabajar con energía tanto mayor, dando gracias a Dios por el privilegio de cooperar con Él y pidiéndole que bendiga los medios de curación que Él mismo dispuso. Esto está en el Ministerio de Curación, página 177, y nos habla de que justamente no debemos dejar de lado ningún recurso, sino aprovechar todo lo que tenemos a nuestro alcance junto con los remedios naturales. Buenísimo, buenísimo. Se nos fue el tiempo, pero ha sido un placer, hemos aprendido mucho. Y bueno, también agradecer a las personas que están viendo ahora en este momento, que pueda ser de buen uso para sus iglesias, las comunidades, y para que puedan prevenir y que estos índices, estas tasas puedan bajar, ¿no? Y que podamos así trabajar en forma complementaria, la iglesia con la comunidad y los recursos profesionales que tenemos. Gracias, Janina. Muchas gracias. Gracias, Alexis. Muchas gracias, Ruiz.